Los 10 principios de la economía. La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra una casa. Al principio, este origen podría parecer peculiar, pero de hecho, las casas y la economía tienen mucho en común. En una casa se deben tomar muchas decisiones. Debe decidirse cuáles tareas serán realizadas por cada uno de sus miembros y qué recibirán a cambio. ¿Quién cocina? ¿Quién lava la ropa? ¿A quién le toca un postre extra en la cena? ¿Quién decide qué se verá en la televisión? En suma, en una casa se deben distribuir los recursos, que son escasos, entre los diferentes miembros según sus habilidades, esfuerzos y deseos. Al igual que una casa, la sociedad enfrenta numerosas decisiones. Una sociedad debe encontrar la manera de decidir qué trabajos deben realizarse y quién llevará a cabo estas tareas. Se necesita personas que trabajen la tierra, otras que confeccionen ropa, otras que diseñen programas para computadora. En fin, una vez que se han asignado las diversas tareas a los individuos que las llevarán a cabo, así como la tierra, los edificios y las máquinas, deben designarse de igual manera los diferentes bienes y servicios que serán producidos. Debe decidirse quién come caviar y quién papas, quién maneja un Ferrari y quién toma el autobús. La administración de los recursos de la sociedad es importante porque los recursos son escasos. Escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados y por tanto no puede producir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. De la misma manera que un miembro de la casa no puede tener todo lo que quiere, la sociedad no puede proporcionar a todos sus miembros el máximo nivel de vida al que cada uno aspira. La economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos que son escasos. En la mayoría de las sociedades los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, sino que se distribuyen por medio de las acciones conjuntas de millones de hogares y empresas. Es por eso que los economistas estudian la manera en que las personas toman sus decisiones, cuánto trabaja, qué compran, cuánto ahorra y en qué invierten sus ahorros. Los economistas también estudian la manera en que las personas interrelacionan, examinan, por ejemplo, cómo una multitud de compradores y vendedores de un bien determinado deciden a qué precio se venden y en qué cantidad. Finalmente, los economistas también analizan las fuerzas y las tendencias que afectan a la economía en su conjunto, incluyendo el crecimiento del ingreso promedio, la porción de la población que no encuentra trabajo y la tasa a la que se incrementan los precios. El estudio de la economía tiene múltiples facetas, pero se encuentra unificado por varias ideas fundamentales. En este capítulo estudiaremos los 10 principios de la economía y le pedimos a usted que no se preocupe si no entiende todos los principios de un solo golpe, o si estos no le parecen totalmente convincentes. En los capítulos subsecuentes se analizarán estas ideas de un modo más profundo. Aquí se introducen los 10 principios de la economía para ofrecer una visión panorámica del objeto de estudio. Este capítulo debe ser considerado como un avance de los fascinantes conocimientos que estudiaremos. ¿Cómo las personas toman decisiones? Una economía no tiene nada de misterio, independientemente de que nos refiramos a la economía de Los Ángeles, a la de Estados Unidos o a la del mundo. La economía es solamente un grupo de personas interactuando en su vida diaria. El comportamiento de una economía refleja el comportamiento de sus individuos y es por esto que iniciamos el estudio de la economía con 4 principios que regulan a los individuos al tomar decisiones. Principio 1. Las personas enfrentan disyuntivas. Quizá haya escuchado el dicho que asegura no se puede hablar y silbar al mismo tiempo. Este dicho es muy cierto y resume la primera lección sobre toma de decisiones, ya que para obtener lo que queremos en general tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Tomar decisiones significa elegir entre dos objetivos. Pensemos en un estudiante que debe decidir cómo distribuir su recurso más valioso, es decir, su tiempo.
El estudiante puede pasar todo su tiempo estudiando economía, psicología o dividiéndolo entre estas dos materias. Por cada hora que el estudiante destine a estudiar una materia, automáticamente dejará de estudiar la otra materia durante ese tiempo. Por cada hora que pase estudiando, automáticamente dejará de dedicar dicha hora a tomar una siesta, pasear en bicicleta, ver la televisión o trabajar medio tiempo para así tener algo de dinero extra. Ahora piense en los padres que deciden cómo gastar el ingreso familiar. Pueden comprar ropa, comida o salir de vacaciones. Pueden también ahorrar un parte de su ingreso para cuando se jubilen o bien para pagar la educación de sus hijos. Cuando los padres deciden gastar $1 en uno de estos bienes, automáticamente tienen $1 menos para gastar en otra cosa. Cuando las personas se agrupan en sociedades, enfrentan diferentes disyuntivas. La disyuntiva más común es entre pan y armas. Entre más gaste la sociedad en defensa nacional armas, menos dinero tendrá para gastar en bienes de consumo, pan, y así mejorar el nivel de vida de la sociedad en su conjunto. Asimismo, en las sociedades modernas también es importante la disyuntiva entre un ambiente limpio y un alto nivel de ingreso. Las leyes necesarias para hacer que las empresas contaminen menos provocan que los costos de producción de los bienes y servicios aumenten, y debido a estos costos más altos, las empresas ganan menos o pagan salarios más bajos o venden los bienes a precios más altos o crean una combinación de estas variables. Así, y aunque las leyes para contaminar menos tienen como resultado un ambiente más limpio y mejoran la salud, su costo es la reducción del ingreso de los propietarios de las empresas, los trabajadores y los consumidores. Otra disyuntiva que la sociedad enfrenta es entre la eficiencia y la equidad. La eficiencia significa que la sociedad extrae al máximo beneficio de sus recursos escasos. La equidad significa que la sociedad distribuye igualitariamente esos beneficios entre sus miembros. En otras palabras, piensa en los recursos de la economía como un pastel que debe repartirse. La eficiencia sería el tamaño del pastel y la equidad la manera en que cómo se reparte entre los diferentes individuos. En el momento en que las políticas públicas se diseñan, estos dos objetivos entran en conflicto. Piense, por ejemplo, en las medidas destinadas a conseguir una distribución más equitativa del bienestar económico. Algunas de ellas, como la asistencia social o el seguro de desempleo, tratan de ayudar a los más necesitados. Otras, como el impuesto sobre la renta que pagan las personas, están destinadas a hacer que los individuos que tienen mayor éxito económico contribuyan en mayor medida al financiamiento del gobierno. Aun cuando estas medidas aumentan la equidad entre la sociedad, también reduce su eficiencia. Cuando el gobierno redistribuye el ingreso de los ricos hacia los pobres, reduce también la recompensa del trabajo duro y como resultado las personas tienden a trabajar menos y a producir menos bienes y servicios. En otras palabras, cuando el gobierno trata de repartir el pastel en porciones iguales, este se hace más pequeño. El hecho de reconocer que las personas enfrentan disyuntivas no indica por sí solo qué decisiones tomarán o deberían tomar. Un estudiante no deja de estudiar psicología solo porque eso le permitirá tener más tiempo para estudiar economía. Del mismo modo, la sociedad no deja de proteger el ambiente solo porque las regulaciones ambientales reducen nuestro nivel de vida material. Asimismo, la sociedad no debe dejar de ayudar a los pobres solo porque no distorsiona los incentivos del trabajo. No obstante, es importante reconocer las disyuntivas que se enfrentan en la vida, porque muy probablemente los individuos solo tomarán decisiones adecuadas si comprenden cuáles son las opciones que tienen. Principio 2. El costo de una cosa es aquello a lo que se renuncia para obtenerla.
Debido a que al tomar decisiones los individuos se enfrentan disyuntivas, es necesario comparar los costos y los beneficios de los diferentes cursos de acción que pueden tomar. Sin embargo, en muchos casos el costo de una opción no es tan evidente como podría parecer al principio. Considere, por ejemplo, la decisión de asistir a la universidad. El beneficio será el enriquecimiento intelectual y tener mejores oportunidades de trabajo. Pero, ¿cuáles serán los costos? Para responder a esta pregunta, quizás estemos tentados a incluir cuestiones como el dinero que se gastará, los libros, el alojamiento y la manutención. Sin embargo, ese total no representa realmente aquello a lo que renunciamos cuando decidimos estudiar un año de universidad. Hay dos problemas con este cálculo. El primero es que incluye cosas que no son realmente los costos de estudiar en la universidad, ya que aun cuando usted abandonará los estudios, de cualquier manera necesitaría gastar en alojamiento y comida, los cuales son costos de ir a la universidad solo en la medida en que son más caros en la universidad que en otros lugares. Segundo, este cálculo ignora el costo más alto de asistir a la universidad, el tiempo. Cuando uno decide pasar un año asistiendo a clases, leyendo libros de texto y escribiendo trabajos, ese año no puede dedicarse a trabajar. Para la mayoría de los estudiantes, el costo más alto de asistir a la universidad es dejar de ganar dinero que generaría si trabajaran. El costo de oportunidad. De una cosa es aquello a lo que renunciamos para conseguirla. Cuando tomamos una decisión como la de estudiar en la universidad, debemos estar conscientes de los costos de oportunidad que acompañan cada una de nuestras posibles opciones. Por ejemplo, los deportistas colegiales que tienen la posibilidad de ganar millones si abandonan los estudios y se dedican profesionalmente al deporte, por lo general están muy conscientes de que para ello el costo de oportunidad de estudiar en la universidad es muy alto. No es de extrañar que a menudo lleguen a la conclusión de que el beneficio de asistir a la universidad no vale la pena el costo. Principio 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Los economistas generalmente suponen que los individuos son racionales. Una persona racional, dadas las oportunidades, sistemática y deliberadamente hace todo lo posible por lograr sus objetivos. Al estudiar economía, usted encontrará empresas que decidan cuántos trabajadores contratarán y cuánto producirán y venderán con objeto de maximizar sus beneficios. También encontrará personas que deciden cuánto tiempo deben trabajar y qué bienes y servicios deben adquirir con su ingreso, con el fin de lograr la mayor satisfacción posible. Las personas racionales saben que las decisiones en la vida raras veces se traducen en elegir entre lo blanco y lo negro, y generalmente existen muchos matices de grises a la hora de la cena. Por ejemplo, no tenemos que elegir entre ayunar o comer en exceso, más bien la decisión consiste en si debemos o no comer más puré de papa. Asimismo, cuando estamos en época de exámenes, no necesitamos elegir entre no estudiar o estudiar las 24 horas del día, sino entre dedicar una hora más al estudio o a ver televisión. Los economistas utilizan el término cambio marginal para describir los pequeños ajustes que realizamos a un plan que ya existía. Es importante resaltar que aquí margen significa borde, y por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos en el borde de lo que hacemos. Las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costos marginales. Piense ahora en el caso de una línea aérea, que tienen que decidir cuánto le cobrará a los pasajeros para que vuelen sin hacer reservación. Suponga que volar por todo el país un avión de 200 plazas le cuesta a la empresa 100.000 pesos. En este caso, el costo promedio por asiento sería de 100.000 sobre 200, es decir, 500 pesos. Esto quizás nos lleve a concluir que la línea aérea no debe vender ningún boleto en menos de 500 pesos. Sin embargo, en la realidad, la línea aérea puede obtener más beneficios pensando en términos marginales. Imagine por un momento que un avión está a punto de despegar con 10 asientos vacíos
y que un pasajero sin reservación está esperando en la puerta de embarque dispuesto a pagar 300 pesos por su boleto. ¿Debería venderle el boleto de la línea aérea? Por supuesto que sí. El avión tiene asientos vacíos y el costo de llevar a un pasajero más es casi nulo. De este modo, y aunque el costo promedio debe llevar a un pasajero sea 500 pesos, en realidad el costo marginal de llevar a un pasajero más será la bebida y las botanas que ese pasajero consuma. En la medida que el pasajero que quiere volar en el último minuto pague más que el costo marginal, será rentable venderle el boleto. La toma de decisiones marginales ayuda a explicar algunos fenómenos económicos que de lo contrario sería difícil entender. Formulemos una pregunta clásica. ¿Por qué el agua es barata y los diamantes son caros? Los seres humanos necesitan el agua para sobrevivir, mientras que los diamantes son innecesarios. Pero por alguna razón las personas están dispuestas a pagar mucho más por un diamante que por un vaso de agua. La razón de esta conducta se encuentra en el hecho de que la disposición de una persona a pagar por un bien se basa en el beneficio marginal que generaría con una unidad más de ese bien. Así, el beneficio marginal depende del número de unidades que posea esa persona. Aun cuando el agua es esencial, el beneficio marginal de tener un vaso más es casi nulo, debido a que el agua es abundante. En cambio, aun cuando nadie necesita diamantes para sobrevivir, el hecho de que sean tan escasos provoca que las personas piensen que el beneficio marginal de tener un diamante extra es más grande. Un tomador de decisiones racional emprende una opción y si y solo si el beneficio marginal de esta acción es mayor al costo marginal. Este principio explica por qué las líneas aéreas están dispuestas a vender un boleto a un precio inferior al costo promedio y por qué las personas lo están a pagar más por los diamantes que por el agua. Pueden tomar algún tiempo acostumbrarse a la lógica del razonamiento marginal, pero el estudio de la economía provee múltiples oportunidades para poner este razonamiento en práctica. Principio 4. Las personas responden a los incentivos. Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman sus decisiones comparando los costos y los beneficios. Usted verá cómo los incentivos desempeñan un rol primordial en el estudio de la economía. Un economista llegó incluso a decir que la economía puede resumirse en la siguiente frase: las personas responden a los incentivos, lo demás es irrelevante. Los incentivos son fundamentales cuando se analiza cómo funcionan los mercados. Por ejemplo, cuando el precio de las manzanas aumenta, las personas deciden consumir menos manzanas. A su vez, el productor decide contratar a más personas con la finalidad de cultivar más manzanas. En suma, un precio de mercado más alto incentiva a los compradores a consumir menos y a los productores a producir más. Como después se verá, la influencia de los precios en el comportamiento de los consumidores y los productores es de vital importancia para determinar cómo distribuye una economía de mercado los recursos escasos. Las autoridades no deben olvidar los incentivos, pues muchas de las medidas que toman alteran los costos o los beneficios que enfrentan los individuos y por tanto su conducta piense, por ejemplo, en un impuesto a la gasolina. Esto motivará a las personas a usar automóviles compactos y eficientes. De hecho, esta es una de las razones por las que en Europa se utilizan automóviles compactos, ya que en ese continente los impuestos a la gasolina son más altos que en Estados Unidos, donde las personas usan vehículos más grandes. El impuesto a la gasolina también incentiva los viajes en automóvil compartido, el transporte público y el tratar de vivir más cerca del lugar de trabajo. Si este impuesto fuera más alto, las personas tenderían a usar más automóviles híbridos y si fuera más alto aún, se utilizarían automóviles eléctricos.
Cuando las autoridades no consideran cómo sus medidas repercuten en los incentivos, pueden provocar resultados que no se daban. Piense en la legislación sobre seguridad vial en Estados Unidos. Hoy día todos los automóviles tienen cinturones de seguridad, pero en la década de 1950 esto no era así. En la década de 1960 el libro de Ralph Nader, No está seguro a ninguna velocidad, despertó en la opinión pública una gran preocupación respecto a la seguridad en los automóviles. El Congreso de Estados Unidos respondió emitiendo leyes que obligaban a las empresas a incluir los cinturones de seguridad en todos los automóviles. ¿Cómo afecta la seguridad de los automóviles una ley sobre los cinturones de seguridad? El efecto directo es evidente, ya que cuando una persona usa dicho cinturón aumenta la probabilidad de supervivencia ante un accidente grave. Pero la historia no termina aquí, debido a que la ley también afecta al comportamiento al alterar los incentivos. El comportamiento relevante es la velocidad y el cuidado con lo que los automovilistas conducen. Conducir lento y con cuidado es costoso, porque requiere de mayor tiempo y energía. Así, al decidir qué tan cuidadosamente conducen los individuos racionales, comparan, quizás de modo inconsciente, el beneficio marginal que existe entre conducir con mayor seguridad y el costo marginal. De este modo, las personas conducen más lento y con más cuidado, cuando el beneficio del aumento de la seguridad es alto. No sorprende, por tanto, que se conduzca más lento y con más cuidado cuando las carreteras están mojadas que cuando están secas. Considere ahora cómo la ley sobre los cinturones de seguridad altera el cálculo costo-beneficio de los conductores. El cinturón de seguridad reduce el costo de los accidentes, ya que disminuye tanto la probabilidad de sufrir una lesión como la de perecer. En otras palabras, reduce los beneficios de conducir lento y con cuidado. La respuesta de las personas ante los cinturones de seguridad es la misma que ante una mejora en las condiciones de las carreteras. Conducir más rápido y con menos cuidado. Así, el resultado de dicha ley es un incremento en el número de accidentes. El hecho de que conduzca con menor cuidado repercute negativamente en los peatones, quienes se enfrentan la posibilidad de más accidentes, pero al contrario de lo que sucede con los conductores, no se benefician de la protección adicional que implica usar el cinturón de seguridad. En un principio, la discusión entre los incentivos y los cinturones de seguridad quizá parezcan pura especulación, pero lo cierto es que un estudio clásico del economista Sand, publicado en 1975, muestra que las leyes sobre la seguridad en los automóviles produjeron muchos de los efectos señalados antes. Según la evidencia recabada por Peltz, las leyes dieron como resultado menos muertes por accidente, pero también provocan más accidentes. El estudio concluyó que el resultado neto es una pequeña variación en el número de muertes entre los automovilistas y un aumento en el número de muertes entre los peatones. El análisis de Sand es un ejemplo poco convencional que muestra cómo es que los individuos responden a los incentivos. Así, al analizar cualquier medida debemos considerar no solo los efectos directos, sino también los indirectos, que en ocasiones son menos obvios y repercuten sobre los incentivos, ya que si la medida altera los incentivos, modificará también la conducta de los individuos. Caso de estudio: efectos de los incentivos en los precios de la gasolina. De 2005 a 2008, el precio del petróleo en los mercados mundiales se disparó como consecuencia de la oferta limitada y el aumento súbito en la demanda generada por el sólido crecimiento mundial, en especial el de China. El precio de la gasolina en Estados Unidos aumentó de casi 2 a cerca de $4 por galón. En ese momento abundaban historias en las noticias sobre cómo respondían los consumidores al incentivo creciente para ahorrar, a veces de maneras lógicas y otras de formas menos obvias. A continuación se presenta una muestra de diversos artículos.
Conforme aumentan los precios de la gasolina, los compradores recurren en tropel a los automóviles compactos. Los precios de la gasolina aumentan a la par que las ventas de los motonetas. Los precios de la gasolina golpean las ventas de motocicletas. Las reparaciones están a toda marcha. Los precios de la gasolina provocan que una oleada de automovilistas recurra al transporte público. La demanda de camellos crece por el exorbitante incremento del precio del petróleo. Los agricultores del estado indio redescubren al humilde camello a medida que se dispara el costo de los tractores devoradores de gasolina. Estos mamíferos ungulados vuelven por sus fueros. Las líneas de aviación sufren, pero las carteras de pedidos de Boeing Airbus son cada vez más voluminosas. La demanda de aviones nuevos que consumen menos combustible nunca ha sido mayor. Las nuevas versiones del A320 y el Boeing 737. Los aviones de fuselaje estrecho más demandados son hasta 40% más baratos de operar que los aviones clásicos que las aerolíneas estadounidenses aún usan. Las prácticas de compra de viviendas se adaptan a los altos precios de la gasolina en su búsqueda de una nueva casa. Demetrius hizo cuentas y descubrió que el aumento continuo en los precios de la gasolina, lo mejor para su bolsillo era que él se mudara cerca de una estación de trenes. Los precios de la gasolina obligan a estudiantes a tomar cursos por internet. Para Christie, estudiante de segundo año de Northampton, el trayecto de 30 minutos en automóvil de su casa al campus se ha vuelto un problema financiero al aumentar los precios de la gasolina a más de $4 por galón. Por ello, este semestre decidió tomar un curso en línea para ahorrarse el viaje y el dinero. Didi suspende vuelos en jet privado por los precios del combustible. Dichos precios han obligado a un viajero frecuente e inesperado a quedarse en tierra. Sean Diddy, el magnate del hip hop, anunció que ahora viaja en aerolíneas comerciales en lugar de en jets privados, lo que antes le costaba, según el propio informe de Combs, $200 o más por un viaje redondo entre Nueva York y Los Ángeles. Es increíble, pero estoy viajando. Los incentivos retribuyen. Como ilustra este artículo, la manera en que las personas reciben su sueldo afecta sus incentivos y las decisiones que toman. Por cierto, el autor del artículo posteriormente llegó a ser uno de los principales asesores económicos del presidente Barack Obama. Los autobuses pasan a tiempo. Durante el verano, el camino de la casa de la Universidad de Chicago en el norte de la ciudad es uno de los más hermosos del mundo. Del lado izquierdo está el camino del lago, se pasa por el Parque Grand y pueden admirarse grandes rascacielos como la Torre Sears, mientras que al lado derecho resplandece el intenso color azul del lago. Sin embargo, toda esta belleza puede convertirse en un infierno cuando el tráfico es muy pesado. Lo que sucede es que cuando se maneja esta ruta diariamente con el fin de evitar el tráfico, las personas aprenden a cortar camino tomando calles aledañas. Sin embargo, los choferes de los autobuses no toman los atajos y se quedan atorados en el tráfico. Esto siempre me ha llamado la atención y me pregunto por qué es que los autobuses no cortan camino. Lo más seguro es que los choferes conozcan estos atajos, ya que manejan por esta misma ruta todos los días y seguramente cortan camino cuando conducen sus propios automóviles. Además, los autobuses no tienen ninguna parada en el camino del lago, lo que implica que no afectarían a nadie si tomaran una ruta alterna. No solo eso, sino que cuando los autobuses se retrasan en el tráfico, todo el itinerario es afectado, porque en vez de que un autobús pase cada 10 minutos, 3 autobuses llegan al mismo tiempo después de media hora. Este agrupamiento de los autobuses es la manera menos eficiente de operar un sistema de transporte colectivo. Entonces, ¿por qué no tomar caminos alternos si esto provocaría que los autobuses pasaran a tiempo? En una primera instancia, se puede pensar que los choferes no reciben su sueldo que los compense estar planeando nuevas estrategias en lo que a las rutas respecta.
pero conductores en Chicago son los que reciben un mayor sueldo. Según la investigación hecha en noviembre de 2004, los conductores que trabajan de tiempo completo recibirán $23 por hora. El problema entonces quizá no tenga que ver con los salarios, o al menos eso es lo que refleja un estudio que realizaron Ryan Johnson y David de la Universidad de Arizona, junto con Juan Carlos Muñoz de la Pontificia Universidad Católica de Chile acerca de los conductores en Chile. En Chile, las compañías de autobuses pagan sus choferes de dos maneras, por hora o por pasajero. Cuando se paga por pasajero hay menos retrasos. Esto significa que al recibir los conductores un incentivo reaccionan como lo harían todas las personas, es decir, toman atajos cuando están atorados en el tráfico y destinan menos tiempo a comer o a ir al baño. Los conductores quieren estar en la calle y recoger al mayor número posible de pasajeros en el menor tiempo. En suma, su productividad se incrementa. Sin embargo, no todos los incentivos retribuyen de manera perfecta. Cuando los conductores se desplazan de un lugar a otro más rápido, tienen más accidentes, igual que el resto de nosotros. Algunos pasajeros se quejan de la manera en cómo manejan porque aceleran mucho y muy rápido cada vez que arrancan. Pese a esto, las personas eligen los autobuses que los llevan a su destino de modo más rápido. En Santiago de Chile, más del 95% de las compañías de autobuses usa ese sistema de pago. Quizá las empresas en Chicago ya deberían haberse dado cuenta de que los incentivos pueden mejorar la productividad de los choferes. Después de todo, los taxistas de esa ciudad toman los atajos para evitar el tráfico, mientras que los autobuses se quedan atorados. Quizás esto se deba a que los taxistas reciben dinero por cada viaje que realizan, lo cual implica que tratan de llevar al usuario a su destino lo más rápido posible. En vuelos comerciales, afirmó Didi, quien mostró su pase de abordar a las cámaras antes de subir al avión en el que ocuparía un asiento en primera clase, así de altos están los precios de la gasolina. Muchos de estos acontecimientos a la postre resultaron ser transitorios. La recesión económica que empezó en 2008 y continuó durante 2009 redujo la demanda mundial de petróleo y el precio de la gasolina disminuyó considerablemente. No sabemos todavía si Combs volvió a usar su jet privado. ¿Cómo interactúan las personas? Los primeros 4 principios analizan la manera en que las personas toman sus decisiones. Muchas de las decisiones que tomamos durante nuestra vida nos afectan, pero también a quienes nos rodean. Los siguientes 3 principios se refieren a la manera en que los individuos interactúan. Principio 5. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Probablemente usted haya escuchado en las noticias que en la economía mundial Japón es el competidor de Estados Unidos. Esto de alguna manera es cierto porque las empresas estadounidenses y las japonesas producen bienes parecidos. Ford y Toyota compiten por los mismos clientes en el mercado automotriz y Apple y Sony lo hacen en el mercado de reproductores de música digital. Sin embargo, es fácil dejarse engañar cuando se piensa en la competencia entre países. El comercio entre dos naciones no es como una competencia deportiva en la que uno gana y otro pierde. Por el contrario, el comercio entre dos países puede mejorar el bienestar de las naciones participantes. Para entender por qué sucede esto, piensa en cómo es que el comercio afecta a las familias. Cuando un miembro de nuestra familia busca trabajo, está compitiendo con miembros de otras familias que también lo buscan. Del mismo modo, las familias compiten entre sí cuando van de compras, ya que cada una quiere comprar las mejores mercancías a los mejores precios. Por tanto, podemos decir que en la economía cada familia compite con los demás. Sin embargo, y a pesar de esa competencia, el bienestar de una familia no mejoraría si se aislara del resto, porque si lo hiciera tendría que cultivar sus propios alimentos, elaborar ropa y construir su casa. Así resulta evidente que las familias ganan mucho al comerciar unas con otras, ya que intercambio promueve la especialización. El comercio permite a cada persona especializarse en las actividades que mejor realiza, ya sea cultivar el campo, coser o construir casas. El comerciar permite a las personas comprar una mayor variedad de bienes y servicios a un menor precio.
Los países como la familia se benefician del comercio entre sí, ya que les permite especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar así de una mayor variedad de bienes y servicios. Los japoneses, franceses, egipcios y brasileños son tanto nuestros socios como nuestros competidores en la economía mundial. Principio 6. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. La caída del comunismo en la Unión Soviética y en la Europa del Este durante la década de 1980 es probablemente el cambio más importante que ha ocurrido en el mundo en los últimos 50 años. Los países comunistas se basaron en la premisa de que el gobierno era el más indicado para asignar los recursos escasos de la economía. Por medio de una planificación central, se decía qué bienes y servicios debía producirse en cantidad, quién lo produciría y debería consumirlo. La planificación central se basaba en la teoría que el gobierno era el único capaz de organizar la actividad económica de tal manera que se promoviera el bienestar económico del país. La mayoría de los países que alguna vez tuvo una economía de manera centralizada ha abandonado ese sistema y está tratando de desarrollar una economía de mercado. En una economía de mercado, las decisiones que antes se tomaban de manera centralizada son sustituidas por las decisiones de millones de empresas y familias. Las empresas son las responsables de decidir a quién contratar y qué fabricar. Las familias, por su parte, deciden dónde trabajar y qué desean comprar con su ingreso. Las empresas y las familias interactúan en el mercado en donde los precios y el interés personal orientan sus decisiones. A primera vista, el éxito de la economía del mercado es desconcertante. En una economía de mercado o libre mercado, nadie está pendiente del bienestar económico de la sociedad en su conjunto. En el libre mercado coexisten muchos compradores y vendedores de diversos bienes y servicios, y todos ellos buscan principalmente su bienestar propio. Sin embargo, y a pesar de que la toma de decisiones se encuentra descentralizada y de que los tomadores de decisiones buscan su bienestar propio, las economías de mercado han demostrado que son capaces de organizar exitosamente la actividad económica para promover el bienestar general. En 1736, Adam Smith, en su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, hizo la observación más famosa de toda la economía, es decir, afirmó que las familias y las empresas interactúan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible que los lleva a obtener los resultados deseables del mercado. Uno de los objetivos de este libro es entender cómo es que funciona la magia de la mano invisible. A medida que usted estudia la economía, aprenderá que los precios son un instrumento del que sirve la mano invisible para dirigir la actividad económica. En cualquier mercado, los compradores consideran el precio cuando determinan cuánto comprarán o demandarán de ese bien. Del mismo modo, los vendedores examinan el precio cuando deciden lo que van a vender u ofrecer. Como resultado de estas decisiones de compradores y vendedores, los precios de mercado reflejan tanto el valor del bien en la sociedad como el costo que para la sociedad representa producirlo. La gran aportación de Smith fue que los precios se ajustan para guiar a cada uno de los compradores y vendedores a obtener resultados que en muchos casos se maximizan el bienestar de la sociedad. Las ideas de Smith tienen un importante corolario. Cuando el gobierno impide que los precios se ajusten naturalmente a la oferta y la demanda, impiden también que la habilidad de la mano invisible funcione para coordinar las decisiones de millones de hogares y empresas. Este corolario también explica por qué los impuestos afectan negativamente a la asignación de los recursos y distorsionan los precios y por ende las decisiones de hogares y las empresas. Por medio del corolario también se explica el gran daño que causan medidas como el control de los precios del alquiler, ya que controlan directamente los precios. También se explica el fracaso del comunismo. No hay que olvidar que en los países comunistas los precios no los determina el mercado, sino que eran fijados gracias a una planificación central. Los planificadores carecían de la información necesaria acerca de los consumidores, sus gustos y los costos de los productos, variables que en un libre mercado son reflejados a través de los precios. Las economías centralizadas fallaron porque trataron de manejar la economía con una mano atada a la espalda, la mano invisible del mercado. 7.
Principio 7. El gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Si la mano invisible del mercado es tan valiosa, ¿para qué necesitamos del gobierno? Uno de los propósitos del estudio de la economía es redefinir la visión de usted con respecto al adecuado papel y el ámbito correcto de la política gubernamental. El principio 7 y los demás principios se continuarán en el video de la parte 2.